Muy bien. Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Y como cada semana, vamos a empezar haciendo una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, porque podemos nuevamente aquí reunirnos, Señor, para escuchar y aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que tú quites cualquier estorbo que exista en nuestros corazones, Señor, cualquier distracción que tengamos en nuestra mente, Señor, que sea quitada, Señor, para que nuestro corazón esté abierto y listo, Señor, para recibir lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Te damos gracias y te pedimos que tú nos bendigas el día de hoy en esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Hoy estamos hablando de estos temas que se llaman encuentros con Jesús, estos episodios de la Biblia que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y en el día de hoy vamos a ver la sesión número 7, que se llama Jesús y la mujer con flujo de sangre. ¿Okay? Y vamos a leer la base bíblica de esta enseñanza, es en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 42 al 48. Y como habitualmente lo hacemos, vamos a ver la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Lucas capítulo 8, versículo 42. Y voy a empezar leyéndoles este pasaje que dice, versículo 42, su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. Versículo 45. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron. Y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Versículo 48. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. ¿Okay? A veces cuando estamos empezando a leer la Biblia, ¿no?, que son las primeras veces o los primeros pasajes, que los leemos con esta intención de tratar de entender lo que dice, ¿no? Porque no sé si a ustedes les pasó que en el pasado, yo por ejemplo en la secundaria, se iban todos en la casa y yo corría a la sala, agarraba una Biblia y empezaba a leer, pero no tenía la intención de acercarme a Dios. Era más el morbo. De hecho me iba a leer el libro de Apocalipsis. No entiendes ni jota. Porque es un libro, precisamente el estilo literario es muy intrincado, con muchas imágenes, muchas cosas. O sea, lo que voy es que ahora que estamos leyendo la Biblia con la intención de aprender más de Dios, de lo que Él quiere decirnos a través de estas enseñanzas, te sorprendes a veces un poco más. Y en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que es lenguaje muy, muy contemporáneo, se entiende mucho más fácil, ¿sí? En otro momento vamos a leer otras versiones para que vean la diferencia, que dicen lo mismo pero con otras palabras, ¿sí? Entonces ayuda mucho leerlas en estas versiones, la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y vamos a continuar con hablando un poquito de la introducción de todo esto que acabamos de leer en el libro de Lucas, capítulo 8. Bueno, quiero empezar señalando el título o subtítulo que pone. Bueno, aquí quiero comentar rápido que la Biblia no fue escrita en capítulos y en versículos. Eran pergaminos completos. O sea, el libro de Romanos era una carta completa, ¿sí? Los estudiosos a través de los años
lo que hicieron fue pues hacer los capítulos y ponerle los versículos para que sea mucho más fácil de estudiar y de aprender, ¿verdad? Aunque los primeros discípulos se aprendían pues, las cartas completas. De hecho, hoy, en el 2023, la iglesia cristiana en China es muy perseguida. ¿Sí? Ahí no puedes tú traer una Biblia abiertamente, te meten a la cárcel. Así, o sea, entonces ha habido testimonios muy interesantes de cómo viven la iglesia cristiana, cómo se desenvuelve en un país con ese tipo de represión, ¿verdad? Entonces, en algunos poblados, algunas personas platican que pues no podías, para empezar no entran las Biblias, o sea, todo está bien controlado, ¿sí? O sea, es como cualquier producto. Si ellos no quieren, no entra al país, lo detienen. Pero de repente, pues había contrabando y todo, y de repente había Biblias, y cuando no tenías acceso a una Biblia completa, la gente lo que hacía era pasarse escritos a mano, ¿sí? Y se los memorizaban. O sea, alguien platicaba que, oye, no, pues que los metían a la cárcel por ese motivo. Y en la cárcel, ¿cómo le decías? Igual. La familia que me visita me lleva capítulos y me aprende. O sea, y luego, y si te encuentras, le preguntaban, es que esto sucedió ya después de algo, o sea, entrevistaron a alguien que había estado en esa situación. Le dicen, ¿y cómo le decías? Dice, no, pues, para que no te pesque, no, pues lo que haces es, lo agarras, te lo aprendes y lo pasas a otra persona para que se lo aprenda. Entonces, no tenían la Biblia escrita, la tenían en la cabeza. Entonces, bueno, quería hacer ese pequeño comentario porque creo que nos ayuda a nosotros a valorar lo que estamos teniendo en nuestras manos. O sea, la palabra de Dios no es cualquier libro, ¿sí? Es un libro que por sí solo habla de sí misma. Dice la Biblia que es como espada de dos filos, ¿sí? Que es cortante y que penetra hasta las coyunturas de nuestro ser, ¿sí? Y también dice la Biblia en otro versículo que es la palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos, ¿sí? Entonces, cada pasaje que estemos leyendo siempre va a tener una enseñanza para nosotros. Que mantengamos siempre esta actitud de quiero conocer, quiero saber un poco más de lo que dice aquí, ¿verdad? Hay cosas que están a la vista, que tú las lees y te sorprenden porque se entienden solo leyendo, y hay otras que se van aprendiendo un poquito más a través del tiempo, ¿no? Ahora, la Biblia tiene digamos que una ventaja, una capacidad que se complementa con toda la demás Biblia. O sea, todo el mensaje de la Biblia está bien protegido, de manera que si tú le quitas partes a la Biblia sigue dando el mismo mensaje, ¿sí? O de otra manera, un mensaje tienes que filtrarlo a través del resto de las escrituras, porque luego se crean doctrinas a partir de un versículo, de un pasaje, pero que no están sustentadas con toda la Biblia, ¿sí? Porque es un versículo mal o un pasaje mal interpretado. Entonces todo esto es parte de lo que vamos a estar viendo a través de las semanas, ¿no? Y aquí les decía, porque les platico todo esto porque estos subtítulos que tú puedes leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice Jesús y la mujer con flujo de sangre, viene arriba del capítulo 8, ¿verdad? ¿Sí les aparece el subtítulo o no? Aquí dice Jesús sana en respuesta a la fe. Ok, bueno, esos subtítulos pues no son parte del pergamino del original, pero nos ayudan para entender un poquito la temática que se está tratando. Okay. Entonces, el subtítulo de este pasaje es Jesús y la mujer con flujo de sangre. ¿Sí? Este pasaje empieza, como pudieron leer o escuchar en el versículo 42, empieza a hablar de la hija de alguien. Dice que tenía 12 años y que estaba muriendo. Porque si leemos versículos atrás, había un personaje que se llamaba Jairo, que le había pedido a Jesús que sanara a su hija que estaba enferma, ¿sí? Entonces aquí nos empieza a platicar este pasaje de que venían por el camino y Jairo se les acerca y había mucha gente, una multitud, que dice el versículo 42,
al final, que las multitudes lo rodeaban. Imaginémonos nada más esa escena. O sea, Jesús cuando ya está operando en su ministerio terrenal, o sea, cuando ya está haciendo su trabajo, porque él tuvo una vida como una persona normal, ¿verdad? O sea, creció como un niño, un joven, fue creciendo, hasta que ya llegó su momento, ya empezó a hacer esta labor de predicar el evangelio y de sanar, de validar su predicación a través de milagros, de prodigios, ¿sí? Entonces imaginémonos que, por ejemplo, te dijeran, oye, en Apodaca, aquí anda Jesús y está sanando, pues, o sea, todos vamos a ir, claro, porque todos tenemos problemas que resolver. Ese era el momento. O sea, si nos tratamos de imaginar lo que estaba pasando, era eso que estaba pasando. Una persona que estaba dando muestras de que era respaldada por Dios y que estaba sanando gente, pues la gente se amontonaba alrededor, ¿sí? Y una mujer de la multitud, era virtualmente imposible que tú tuvieras acceso a él. O sea, ¿quiénes lo podían tocar? Los que estaban aquí, alrededor cerquita, ¿verdad? Pero hubo una mujer que estaba desesperada y halló la forma de abrirse camino, ¿verdad? Para llegar y tocarlo. Cuando lo toca, ella sana de un problema que tenía años con él, ¿sí? Y qué diferencia cuando analizamos la actitud que tenía ella, esa mujer, contra los demás que estaban a su alrededor. Sí, o sea, vamos a verlo de esta forma. Estaban ahí porque sabían que había un beneficio de estar cerca de Jesús, ¿sí? Sabían que podían recibir algo de él, pero tampoco querían tener esa comunión o esa relación tan directa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Querían estar ahí porque pues de repente algo va a pasar, ¿verdad? Algo bueno va a pasar. Pero esta mujer iba decididamente a tocarla porque en su... y lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema, en su entendimiento y en su fe, ella dijo, si lo toco, él me sana, ¿verdad? O sea, ella tenía fe de que ella podía ser sanada. Entonces, eso puede pasarnos, lamentablemente pudiera pasarnos si nos descuidamos el día de hoy. ¿Cómo nos podría pasar esta actitud de la gente, de la multitud que lo rodeaba, pero que no quería tocarlo o que no quería tener más contacto con él? Es como si hoy lo vemos de esta forma, es como si hoy quiero tener una relación débil, ¿sí? Con él. ¿Sí? Lo conozco, sé que se trata, sé qué es lo que hizo para salvar al mundo del juicio, pero no hay una comunión, un impacto en mi vida, ¿sí? No cambia nada, sigo viviendo igual, ¿sí? Eso es lo que deberíamos de cuidar o ver de esta forma, ¿verdad? O sea, que más busquemos seguir el ejemplo de esta mujer que sabe, tengo un problema, voy con el que me puede ayudar y lo busco a él, ¿sí? No necesariamente te va a suceder como a ella, ¿verdad? O sea, porque no es como que un genio de la lámpara, donde si yo te pido, tú me das siempre. O sea, porque es la voluntad de él la que se está buscando que se cumpla, no la nuestra. Si Dios nos diera todo lo que queremos, lo que deseamos en nuestro corazón, estaríamos perdidos. Porque no sabemos, dice la Biblia que nosotros no sabemos qué es lo que nos conviene. ¿Sí? Entonces, la idea es sí buscarlo a él, sí buscar tener una relación, una comunión más cercana, sí buscar sus beneficios, su poder, ¿sí? Pero que sean una consecuencia de la relación que tenemos con él. No que lo busquemos solamente porque él nos va a dar algo. Por el beneficio. Solo por los beneficios, ¿verdad? No buscarlo solo por eso, porque a veces la vida no va a ser así.
Y Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue siendo fiel, y Dios sigue siendo justo y amoroso. Pero no siempre tu vida va a ser como tú crees que es lo mejor para ti, para los tuyos. ¿Sí? Y hablando del pasaje, cuando pensamos cuando Jesús pregunta quién le tocó, no es que él no supiera quién le había tocado, ¿verdad? Sino que quiso que la mujer se diera a conocer en ese momento. Sí, abrió un paréntesis Sí, para... quiso evidenciar que había pasado algo ahí. Sí. Y quiso dar una enseñanza con esto que estamos leyendo. ¿Sí? Y incluso a la mujer le quiso enseñar que el poder no estaba en la túnica, en el manto, en su ropa. Sino su fe. Así es. Es precisamente esa es la enseñanza, sino que su fe la sanó. Esa es la enseñanza que le estaba diciendo. Porque hoy te puedes encontrar, de hecho, en la iglesia cristiana hay desviaciones doctrinales y hay personas que se dicen cristianas y enseñan cosas que no corresponden a las escrituras. Y por ejemplo, hay una mujer, no quiero decir pastora, pero se vende de esa forma su ministerio y vende, ¿cómo le llaman? Pañoletas o ¿cómo se llaman? Los que usan como mascadas, que son muy elegantes y muy bonitas y pues te ayudan mucho como mujer. Generalmente las mujeres las usan y se ven muy bien si la combinas con una blusa, con un vestido o con un peinado. Pero ella las vende como un amuleto. ¿Sí? O sea, haz de cuenta, esta te sirve para El amor. Haz de cuenta, sí. O sea, y ponle el nombre que quieras, ¿no? El amor, los negocios, la pareja, lo que quieras. Sí, para salud, y te lo venden así, pero es evidente que no funciona de esa forma, ¿verdad? El hecho de que esto haya pasado en una ocasión no establece una regla de que si hoy tuviéramos en nuestra mano esta manta, esta túnica, la tocas y te sanas. No es así. O sea, eso es superstición y eso es mucho más ocultismo que verdadera fe en Dios. Entonces, es parte de lo que le estaba enseñando Jesús a ella. Él le dijo, no es por mi ropa, no es que mi ropa tenga poder, sino que aquí se da esa manifestación dentro de tu corazón de que tú creíste que podía ser sanada por O mí. sea, ella se abrió camino para llegar a él. O sea, no había otra cosa en su mente que llegar a él. Así es. Y eso fue lo que él vio en ella. ¿Sí? Y eso fue lo que la... Sí, sanó. porque él podía saber que había hecho todo ese esfuerzo para llegar a él, porque creía que podía ser sanada por Dios. ¿Sí? Sí, por eso le dice, tu fe te ha sanado. Digamos que ella reconoció, o sea, él sabía que su motivación era correcta y dice que ya tenía 12 años con ese padecimiento. En otra versión dice que ya había gastado todo su dinero. Ahorita lo vamos a ver, porque hay una pregunta que habla de eso. Se lee que ya había gastado todo su dinero en médicos. ¿Sí? La Reina Valera, que es la traducción o la versión que más se apega a las palabras que usa los escritos originales, los manuscritos, ¿cómo se llaman? Te dije los pergaminos, pero creo que son pergaminos. Habla de eso, o sea, dice que no, aquí dice que no había encontrado cura. En esa versión dice se había gastado todo su dinero. O sea, ella ¿qué estaba reconociendo ahí? Que no tenía una solución ya. Ya humanamente ya habían hecho todo lo que se podía. Entonces, solo le quedaba la opción de acudir a Dios y pedirle a Dios que la sanara. ¿Sí? Entonces, aunque la mujer sanó en el mismo momento en que la tocó, Jesús le dijo que su fe la había sanado. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, estamos repitiendo lo mismo. Es impactante que haya sido la sanidad así, al momento del toque. ¿Sí? Pero la importancia no era eso. No era. Porque muchos lo estaban tocando.
y no necesariamente estaba sanando a todos los que estaban tocándolo. ¿Sí? Entonces, y no solo, y Jesús cuando pregunta por ella, quién me tocó, y cuando pues prácticamente la pone en una situación en donde ella tiene que confesar, pues yo fui, también es porque le quería enseñar a ella que no solamente, o sea, que él le podía dar no solamente sanidad física, sino salvación. ¿Sí? Porque si yo estoy enfermo, cualquier enfermedad, la que queramos decir, una enfermedad terminal, y yo no conozco a Dios, no tengo una relación con Dios, mi principal problema no es mi enfermedad física, porque de cualquier manera un día me voy a morir. ¿Sí? El problema es qué va a pasar conmigo cuando muera, qué va a pasar con mi alma, con mi espíritu. ¿Sí? Mi principal problema es arrepentirme de mis pecados y recibir la salvación, y ahora sí, tener una correcta relación con Dios. Eso es lo que a mí me debería de preocupar más. Es lo que le estaba enseñando Jesús a esta mujer. Le dijo, no es lo único que te puedo dar. Si no, si él no se preocupara por el alma, por el espíritu de esta mujer, ¿sí? Él le hubiera dicho, la sané, ya se fue sana, ya, es todo lo que le puedo dar. No, le quiso decir que necesitaba disfrutar de su bendición en cuanto a la salvación, ¿verdad? Cuando le llama hija y le dice, hija, tu fe te ha sanado, al decirle hija, básicamente le está diciendo, eres familia. ¿Sí? Le está diciendo, ya tienes una correcta relación conmigo. Y básicamente, al decir eso, es que le está diciendo, ya eres salva. ¿Sí? ¿Salvo de qué? Salvo del juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, la frase tu fe te ha sanado, la Biblia utiliza mucho la palabra sanado sanado y salvado como digamos como sinónimos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí cuando le habla también, cuando le dice tu fe, hija, tu fe te ha sanado, también le está hablando ahí de la sanidad, ¿sí? De la salvación, perdón. Está hablando de la salvación. Y es parecido a lo que sucede en otros pasajes, como uno que vimos hace unas semanas, el del paralítico, la semana pasada, la antepasada, la del paralítico cargado por 4. ¿Sí? Que también ahí le dice, le habla de estos dos conceptos, de la sanidad, o sea, del perdón de pecados, de la sanidad física, pero también le habla del perdón de pecados, que básicamente cuando se perdonan nuestros pecados, pues recibimos la salvación. ¿Sí? Entonces, aquí estaba Jesús estableciendo eso. Estaba operando una sanidad física para su cuerpo por el problema que tenía físicamente, pero también estaba siendo si sus pecados estaban siendo perdonados y estaba siendo salvada del juicio. ¿Sí? Y luego hay mucho más enseñanza que quería dar Jesús con ese momento. ¿Sí? No lo podía dejar pasar así nada más. ¿Por qué? Porque también le quiso dar una lección a la multitud. ¿Sí? Y aquí tenemos que pensar, como lo hicimos ahorita, empezar a entender qué estaba sucediendo, pero tratando de entender cómo pensaba la gente en aquel momento. ¿Sí? Hay que acordarnos que en el momento en el que están pasando estas cosas, no tenemos el Nuevo Testamento todavía. Teníamos solamente el Antiguo Testamento y nos regíamos por el Antiguo Pacto. ¿Sí? Y los judíos, que era el pueblo al que le estaba siendo predicado todo esto, lo que estaba sucediendo era en las poblaciones, en las ciudades donde estaba la gente, el pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos tenían sus reglas basadas directamente
en las Escrituras. Si leemos, por ejemplo, en el libro del Levítico, son puras reglas, ¿sí? Puras reglas, puros mandamientos que realmente si lo lees, no, pues no se puede. O sea, no, nadie los puede cumplir. ¿Sí? Y la ley, después vamos a hablar de eso, porque la ley está hecha para demostrarnos, no que sí podemos cumplirla, no, está puesta para demostrarnos que no podemos en nuestros propios medios. Por más que nosotros digamos, como lo vimos la semana pasada, que el joven rico decía, yo ya cumplí todo eso. ¿Sí? Era mentira. Había cumplido con algunos aspectos que tal vez había hecho algún esfuerzo y pudo. ¿Sí? Pero no puedes cumplir con toda la ley. Entonces aquí, de acuerdo a la ley judía, un hombre que tocaba a una mujer que estaba en su periodo, ¿sí?, menstrual, se contaminaba. Ceremonialmente era impuro. No podía participar de ciertos ceremonias. ¿Ok? Entonces, y siempre era así, aunque el flujo fuera normal o fuera un padecimiento como en el caso de esta mujer. ¿Sí me explico? Entonces, ahí también esto rompe un poquito el paradigma de los judíos porque dicen, espérame, o sea, una mujer que tiene un problema viene y toca a Jesús. Estaba rompiendo con todos los paradigmas que ellos tenían. Si el personaje de este pasaje no fuera Jesús, sino fuera, por ejemplo, un líder judío, si una mujer con flujo de sangre viene y se acerca, quítate. O sea, se hubiera quitado. ¿Sí me explico? Es lo que estaba tratando de demostrar él. A ver, ustedes tienen muchas reglas, pero yo vengo a cambiar todo. Porque esto es, o sea, la salvación de las personas es más importante que el cumplimiento de las ceremonias. ¿Pero por qué? Porque Jesús vino a cumplir todo eso. Ya no se necesitan los sacrificios. ¿Sí? Ya no se necesitan las ceremonias. Eso era una figura de lo que había de venir. ¿Sí? ¿Por qué sacrificaban corderos? ¿Por qué sacrificaban palomas? ¿Por qué? Porque era una muestra de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Sí, hacían sacrificios todos los días en el templo, pero pues el beneficio de ese sacrificio duraba 24 horas. ¿Por qué? Porque era un sacrificio que no era definitivo, ¿sí? No quitaba el pecado del mundo, ¿sí? Pero había que hacerlo porque era una muestra de lo que iba a suceder. Dice la Biblia que Jesús es el Cordero de Dios, ¿sí? Y a eso se refiere. Es el Cordero que fue sacrificado, ¿sí? Entonces, estamos hablando un poquito de ese tipo de reglas que Jesús viene a decirles, a ver, aquí hay cosas que van a cambiar. Y simplemente, ¿por qué cambian? Porque aquí están viendo al Salvador, al Mesías, ¿sí? Al que viene a salvarlos. Y no va a salvarlos siguiendo las reglas, sino ¿para qué vendría? Síganle igual, ¿verdad? Entonces empieza a establecer esta enseñanza, ¿verdad? Y a mostrarles, sin decirles esto, les estaba diciendo eso. Porque pregunta por la mujer y la mujer dice, no, pues yo te toqué. Y cuando te toqué fui sanada. ¿Sí? Y no es que toda la multitud haya tenido el detalle de qué enfermedad padecía, pero es muy probable que las personas más cercanas a ella, tanto ahí en la multitud como su gente conocida, sabían de su problema. Es como si yo tengo una enfermedad de 12 años, pues ustedes van a saberla. De alguna forma te vas a enterar. En algún punto, en algún momento. Entonces aquí Jesús estaba utilizando esta situación para mostrarles que la importancia que tenía el alma de esta persona, ¿sí? No solamente su cuerpo. Y bueno, en el libro de Levítico capítulo 15, versículo 19, ahí pueden leer un poquito acerca de esto de esta regla específicamente que habla y habla de otras cosas, ¿sí? La Biblia habla de muchos temas, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a continuar
Entonces, en base a esta regla, los hombres, pues para protegerse de esa contaminación, los hombres judíos evitaban tocarles, hablarles, incluso mirarlas. ¿Sí? Era algo muy, como muy para nosotros muy fuerte, ¿verdad? Muy Sí. extremoso. Sí. Pero de manera de contraste, Jesús proclamó a cientos de personas que estaban a su alrededor que esa mujer lo había tocado y la sanó. ¿Sí? En la mente de Jesús, en el corazón de Jesús, las mujeres, en ese momento estaba él demostrando que no eran fuentes de contaminación. ¿Sí? Eran seres humanos que merecían respeto y reconocimiento y la gracia de Dios. ¿Sí? Y esa misma mujer conocía la ley. Todo el pueblo judío conocía esas reglas. ¿Sí? Y se sentía impura. Pero aún así dejó atrás su religiosidad y tuvo fe de que Jesús la sanaría y fue a su encuentro. También es un ejemplo que nos pone ahí. Porque a veces nosotros mismos nos ponemos reglas que no sabemos ni por qué las seguimos. Pero porque pues, es lo que he aprendido, ¿verdad? Y no voy a un encuentro verdadero con Jesús porque estoy siguiendo ciertas reglas que ni siquiera entiendo. Solo las hago, las repito, ¿verdad? Y también hay otra enseñanza de esta mujer, que es, ella sabía que tenía un problema, incluso que ante los ojos de los hombres, de los líderes religiosos judíos, ella era una mujer impura, ¿sí? Por el proceso en el que estaba pasando, ¿sí? Pero ella no dejó que su problema la limitara o la alejara de Dios. Al contrario, ella dijo, pues con todo mi problema, pues, si alguien me puede ayudar, es él. O sea, ¿por qué? Porque pues ya todos los demás que seguro le había pedido ayuda a mucha gente, ¿sí? Incluso hasta los líderes, había ido a la iglesia, había ido, vaya, a la sinagoga, seguro le había pedido ayuda a mucha gente, ¿verdad? O sea, no fue fácil, pero tuvo el valor, ¿sí? El arrojo de ir. Entonces también aquí vemos que Dios está siempre listo para ayudarnos. No vamos porque no queremos, ¿verdad? Muchas veces. Entonces no debemos dejar que ningún miedo nos impida acercarnos a Él. Finalmente, el testimonio de esta mujer y lo que Jesús estableció así de manera pública es como una reprensión a la multitud. ¿Sí? Algunos pudieron haberse sentido como aludidos en el sentido de, pues aquí estás bien cerquita de mí, pero te estás perdiendo toda la bendición. Pero más bien es por el pan. Pero ¿y tu alma? Entonces, tenían al Salvador del mundo presente y no lo querían reconocer todos como el Mesías. ¿Sí? Sin embargo, tampoco hay que decir, no, es que se la bañaban esos judíos, o sea, qué poca fe. Es el mismo corazón que tenemos nosotros, en diferente ámbito, en diferente época. ¿Verdad? Pero si hubiéramos estado ahí, seguro hubiéramos cometido los mismos errores. Por eso estas enseñanzas nos aplican, porque realmente eso nos lo traemos al día a día, al día de hoy, y podemos de repente entender, ay, sí, pues yo a veces he actuado de esa forma, ¿verdad? Y Dios no ha cambiado, y Dios es el mismo, y ahí está listo para recibirnos. ¿Sí? Entonces uno puede ser parte de la multitud, pero jamás recibir ninguna bendición, aun y cuando estemos cerca. Una cosa es tocarlo por accidente, ¿sí? Porque están apretujándote y, ay, lo tocaste sin querer, ¿sí? Y otra cosa es tocarlo por fe, ¿sí? Y al tocarlo, aquí pues no estamos hablando de que podamos tocarlo físicamente, ¿verdad? Pero estamos hablando de buscar este encuentro, ¿verdad? ¿Sí? Yo empecé a ir a estudios bíblicos antes de ser cristiano, ¿sí? Pues iba por otras motivaciones. Estaba haciendo como los de la multitud. Ahí estaba yo, y, o sea, se escuchaba y todo, pero no me decidía, y no me decidía, y no me decidía. O sea,
hasta que Dios tuvo misericordia de mí y por su gracia pude pasarme al otro bando. ¿Sí? Pero ya una vez que hemos conocido su gracia y hemos recibido la salvación, ahora luego hay que mantenernos y persistir. Porque enfriarte es muy fácil. ¿Sí? O sea, no es lo mismo vivir como cristiano a realmente tener una relación con Dios todos los días. Entonces, todo esto nos aplica a todos, ¿verdad? Tal vez nuestra fe hoy pudiera no ser tan fuerte, pero Dios es muy fuerte. Con poquita fe, bien dirigida al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, pueden pasar muchas cosas. Podemos recibir mucha bendición. ¿Sí? Y Él responde inmediatamente al toque. ¿Sí? Así como la mujer, que al tocarlo fue sanada. Si nosotros tenemos un encuentro verdadero con Dios, el día hoy, ¿verdad? Si hoy tengo un encuentro con Dios, Dios puede responder inmediatamente, ¿verdad? Porque Él ve nuestro corazón, Él no ve las formas, Él no ve lo que a veces podemos tratar de demostrar, sino Él ve nuestro corazón verdaderamente cuando lo buscamos, que queremos rendirnos a Él y conocerlo más. Hay un personaje que platica, este material trae una anécdota de una persona que se llama Sir James Simpson, que fue el que descubrió el cloroformo. Cuando estaba a punto de morir, un amigo le dijo, pronto estarás descansando en el seno del Señor. Y esta persona le dijo, humildemente le dice, no sé si puedo hacer eso, pero sí creo que tengo aferrado el borde de su vestido. Estaba haciendo referencia a este pasaje. Sí, de que sabes que, pues no importa si estás ya, o sea, mientras estés vivo, tienes oportunidad de acudir a Él. ¿Verdad? No se requiere ni tener muchos años, ni es un tiempo que nosotros pongamos, ¿verdad? Como para decir, ya me gané algo. Ya me gané la salvación. Eso no podemos saberlo. Pero el hecho de que Dios sea tan misericordioso que te puede dar salvación incluso en tu último minuto de vida, pues no quiere decir que sea recomendable que te arriesgues hasta ese momento, porque no sabes si tú vas a tener la oportunidad de reflexionar en esto antes de que dejes de respirar. Y que sea tan genuino, tan consciente. Sí, no, asumiendo que sí pudiera hacerlo, no sabes, porque a veces la vida se va en instante. Y ya, me quedé con la intención. Te vas para la eternidad, para el lado bueno o malo. Así es. Y aquí es donde también consideramos el carácter de Dios. Él es bueno, Él es amoroso, pero es justo y severo, ¿verdad? Y tenemos toda una vida, tenemos la oportunidad toda la vida para rendirnos a Él. ¿Sí? Si mi vida se acaba y yo no me rendí a Él, no es porque Él sea injusto, es porque yo lo rechacé. O sea, Él no deja de ser justo si yo me voy y me pierdo. Si yo me voy al infierno, no es porque Él sea injusto, es porque yo lo rechacé, ¿verdad? Es que luego hay una creencia muy, muy, muy común y muchas personas que no basan sus creencias en la Biblia. Solamente porque una persona muere, dicen que en gloria esté o que en paz descanse. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cualquier persona que no reconozca a Jesús como Señor y Salvador va a sufrir el castigo. Es lo que enseña la Biblia. Pero en pocos lugares te lo enseñan así. Y así es. Y las doctrinas que no están basadas en la Biblia, pues no son de Dios. Y nomás hay dos bandos. Si no es de Dios, ¿de quién son? Si una doctrina que a mí me están enseñando no me salva, bíblicamente no me salva, entonces ¿en quién estoy creyendo? ¿Y dónde estoy poniendo mi futuro? ¿Sí? ¿Dónde estoy poniendo mi fe? ¿Cuál es el fundamento de mis creencias?
Nomás lo que dicen las personas. ¿Sí? Es como si yo ahorita les dijera disparates que no están basados en la palabra de Dios. Pues tú no te vas a presentar el día del juicio y le vas a decir, no, pues es que mi vecino me dijo que... Ahí está la Biblia, mija. ¿Sí? A eso me refiero. Por eso vale la pena que indaguemos cada vez más acerca de qué dice Dios acerca de todo esto, ¿verdad? Porque hoy tenemos esta oportunidad de hacerlo y la bendición de que podemos reunirnos en un estudio, ¿sí? Hay otros países hoy que no pueden hacer esto. Los cristianos del primer siglo, o sea, la iglesia cristiana de los primeros décadas después de que Jesús ascendió al cielo, después de su resurrección, se reunían en catacumbas, literalmente calabozos fríos, húmedos, incómodos, ¿sí? Y estaban siendo perseguidos. Te pescaban y no te regañaban y te daban un zape. Era el Coliseo. ¿Sí? Era a morir empalados, a morir. Los usaban de antorchas. Los cuerpos de los cristianos. ¿Sí? Eran para mostrarle a todo el mundo que estaban siendo castigados. Nosotros estamos muy lejos de esa persecución hoy. Gracias a Dios. Pero también, ¿qué actitud tenemos hacia Dios y hacia las Escrituras? Esa libertad que ¿Sí? tenemos de buscar. Así es. Y todo viene, o sea, el enemigo siempre está trabajando y siempre te va a poner un distractor. ¿Sí? Uno muy común, pues es nuestra responsabilidad de trabajar, porque pues si no trabajamos, pues cómo comemos, ¿verdad? Pero también, sí tenemos tiempo para otras cosas. ¿Sí? Pero entonces, ¿en dónde encuentro ese equilibrio? ¿Verdad? Para también encontrar tiempo para Dios. ¿Sí? No solo para leer la Biblia, sino para buscarlo a Él, para tener una intimidad con Él, para tener un tiempo en su presencia. Y son cosas que, si nosotros por nuestra propia naturaleza, si no buscamos tener esos hábitos, nunca los vamos a tener. O sea, y es una lucha, ¿eh? O sea, no es algo que se logra tan fácilmente, porque la carne, o sea, lo que es nuestra naturaleza pecaminosa, no tiende a eso. Tiende a nuestra comodidad, tiende a lo que creemos nosotros que es más cómodo, que es más entretenimiento, o infinidad de cosas, ¿no? Entonces, la fe verdadera, como en el caso de esta mujer, significa acción. ¿Sí? Ella tuvo fe, dijo, está bien difícil, pero quiero llegar y lo voy a tocar. ¿Sí? Y una fe que no se pone en acción, pues realmente no es fe, o es fe mal dirigida. Después vamos a abundar un poquito más en eso. Vamos a pasar a las preguntas del pasaje bíblico. Aquí dice, mientras Jesús iba de camino, ¿qué hacía la multitud? Y lo rodeaban, lo apretujaban, ¿verdad? O sea, había mucha gente a su alrededor. Pregunta, ¿cuántos años tenía esa mujer, la mujer que lo tocó, con ese padecimiento que tenía? 12 años. 12 años, imagínense, una enfermedad de 12 años. Realmente tenía un problema muy grave. Aquí dice esta pregunta, pero esta pregunta en esta versión de Nueva Traducción Viviente no se responde, pero ya se las comenté ahorita. Dice, ¿cuánto había gastado en médicos y cómo le había ido? Había gastado todo lo que tenía. ¿Sí? ¿Qué hizo ella en cuanto a Jesús? ¿Y qué sucedió? Ella toca el borde del manto de Jesús y al instante fue sanada. Así es. ¿Y qué le contestaron Pedro y los demás cuando Jesús pregunta, ¿quién me tocó? ¿Qué le respondieron? La multitud se apretuja. O sea, ¿cómo dices que quién te tocó? Pues están tocando muchos, ¿no? Ella aceptó, ¿no? No, que la multitud estaba apretujándose. Sí, o sea, es lo que cuando Jesús dice, ¿quién me toca? Los que estaban a su alrededor, los discípulos le dicen, la multitud, sí, mucha gente. O sea, ¿cómo preguntas quién te tocó? Luego ya establece la diferencia, ¿no? O sea, ¿qué quiso decir cuando, bueno, más bien,
¿qué dijo Jesús que salió de él cuando fue tocado? El poder sanador. Salió poder, ¿verdad? Y después, ¿qué hizo la mujer? Cuando Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Cae de rodillas frente a Jesús Así es, y le explica delante de todos lo que había sucedido. así es. Y ahí se aprovecha este momento para dar toda esta enseñanza a todos los que estaban ahí, ¿no? Y al final Jesús, ¿qué le dijo a la mujer? Le dice, tu fe Te ha te ha sanado, ve en Ven paz. en paz. Ahora, preguntas de opinión general. Aquí todas las respuestas son correctas. Vamos a basarnos en algunos versículos. Pero podríamos preguntar, ¿menosprecia Dios a las mujeres? No. Definitivamente no. De hecho, como comentario, el Evangelio de Lucas es el que más detalla los papeles y las funciones que tenían las mujeres en el ministerio de Jesús, cómo apoyaban al ministerio. Dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y esta es una parte importante cuando entendemos, cuando analizamos cómo nos ve Dios, ¿sí? No nos ve ni superiores ni inferiores, sino como iguales. Y aparte no solo eso, sino que todos los creyentes juntos, los que hemos recibido por gracia la salvación, somos considerados el cuerpo de Cristo. Así es que no, o sea, y eso le da, eso nos da valor a cada uno de nosotros como partes, con la misma importancia que tenemos todos. Dice la Biblia en otro pasaje que la mano no le puede decir al ojo, no te necesito. ¿Sí? Ni la cabeza le puede decir a los pies, no los necesito. ¿Sí? Porque todos tenemos una función que cumplir y un valor a los ojos de Dios. ¿Qué dice Dios que son las mujeres? Se les voy a responder yo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Dios a la mujer la ve solamente como para si se establece una diferencia, solamente se puede establecer una diferencia de que es un vaso frágil. Pero para eso está el papel del hombre, para proteger también a la mujer. Pero la parte más relevante de lo que estamos diciendo es que participa a la mujer por igual del regalo de la vida nueva que Dios nos ofrece a través del perdón y de la salvación, ¿verdad? Entonces nos ve con ese mismo valor, igual. Entonces básicamente podemos decir que para delante de Dios no hay diferencia, ¿sí? Entre hombres y mujeres por el tipo de género. Tenemos funciones distintas, tenemos responsabilidades distintas, pero en importancia somos iguales. Igual. ¿Qué lugar ocuparon las mujeres en el ministerio de Jesús? Les decía que en el libro de Lucas se habla mucho al respecto. En el capítulo 8, les voy a leer de los versículos 1 al 3, que dice, poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas. Lucas 8, del 1 al 3. Predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¿Sí? O sea,
O sea, no solo apoyaban con las labores y los cuidados de todo el equipo, ¿verdad? Sino que aportaban de sus propios recursos. O sea, era parte muy importante y siempre han sido una parte muy importante del pueblo de Dios. Y bueno, otra pregunta, esta es para reflexión. ¿Cuál es tu condición actual? ¿Crees que hay algo que impide que te acerques a Dios en arrepentimiento? Y eso es para que reflexionemos en eso. Y vamos a pasar ya por último a las preguntas personales. ¿Te has sentido alguna vez menospreciado por alguien o por un grupo de personas o en algún lugar? Como esta mujer que ella sabía que pues no era valorada por su situación, por su padecimiento y por el tema del flujo de sangre. Ella sabía que era, sí, que le hacían un lado, que era ceremonialmente impura. Pues tal vez alguno de nosotros se haya podido sentir así en algún momento. Y aquí hay que destacar que Dios tiene cuidado de todo eso. ¿Sí? Y nos lo demostró en este pasaje, nos lo enseña de esta forma. Que sabiendo que ella era una mujer menospreciada por la comunidad judía y sobre todo por los líderes judíos, él tuvo cuidado de encargarse de sus necesidades más apremiantes, empezando por su salud física. Así puede suceder con nosotros. Incluso podemos pedirle a Dios por cosas tan triviales o tan cotidianas como por el hecho de que alguien se burle de ti. ¿Sí? Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 123, versículos 3 y 4. Salmo 123. 123, versículos 3 y 4. Dice: ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia, porque ya estamos hartos de tanto desprecio. Ya estamos más que hartos de las burlas de los orgullosos y del desprecio de los arrogantes. O sea, Dios sí se preocupa por cómo me siento. ¿Sí? Si alguien se burla de mí, si alguien me menosprecia, Dios puede escuchar nuestras oraciones. Puedes pedirle a Él que te consuele de eso y que te dé la perspectiva correcta de las cosas. Porque nosotros no valemos por lo que piensan los demás. Valemos por lo que somos delante de Dios. Pero tenemos que estar en esa... Por eso es importante tener esta comunión con Dios. Porque si yo no tengo esta relación con Dios, pues no entiendo todo esto. No lo hago mío, vaya. Dios tiene esa actitud conmigo, pero yo no lo volteo a ver. ¿De qué me sirve? ¿Sí? Qué bonito pasaje. ¿Qué te detiene para lograr lo que anhelas? ¿Sí? Aquí hay un pasaje que me parece muy interesante también en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 23, que habla de cuando Jesús resucita a una niña. Se los voy a leer. Mateo 9, 23. Dice: cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Y ahorita me regreso a la pregunta que les hacía. ¿Qué nos detiene para lograr lo que anhelamos? Y si me voy un paso atrás, diría, ¿en mi corazón están los deseos de Dios? ¿Sí? ¿Me preocupo por las demás personas? ¿Sí? ¿Me preocupo por alguien que tenga un problema? ¿Sí? Si yo soy cristiano y encuentro una persona con una enfermedad, ¿me ofrezco para pedirle a Dios en oración por su salud? Porque son cosas que deberíamos estar dispuestos a hacer y que deberían ser naturales para todos nosotros. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí en este pasaje, la gente se rió de Jesús.
porque él dijo, no está muerta, solo duerme. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Se burlaron porque no tuvieron fe. Dijeron, ay, pues, está muerta. Sí, ya lo estamos viendo. ¿Sí? Y yo pongo el ejemplo de una enfermedad porque no se diga de una persona atendida. Pocas personas se atreverían a orar para que Dios la resucite. Y han pasado esos milagros, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a poner tan exigente porque no pasaríamos esa prueba seguramente. Pero por un enfermo sí puedes orar. Es más, podemos ir a los hospitales a orar por los enfermos. Claro. Sí, de hecho, lo hemos hecho, pero es algo que debe estar en nuestra propia naturaleza como hijos de Dios. En el ADN como hijos de Dios. ¿Sí? O sea, Dios quiere bendecir a las personas a través de nosotros. ¿Qué tanto estoy dispuesto a que eso suceda? De esto habla esta parte de qué nos detiene para lograr lo que Dios quiere que hagamos. Cuando dije lograr lo que anhelas, eso es lo que quiero dar a entender. ¿Estoy yo en sintonía con los deseos de Dios? ¿Sí? Porque si solo estoy pensando en mis problemas, pues difícilmente me voy a ocupar de los problemas de los demás. Pero aquí hay que resaltar también que la solución a los problemas, ni los míos ni de los demás, no somos nosotros. Es Dios el que pone las soluciones, el que pone los caminos, el que abre puertas y cierra las puertas que deben cerrar. ¿Verdad? ¿Te consideras una persona de fe? Dice el libro de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. En la Reina Valera se lee, andamos por fe y no por vista. ¿Sí? Entonces, como hijos de Dios, somos personas de fe. Porque a Dios no lo vemos, pero creemos en Él. Y de hecho el mundo espiritual es mucho más importante que el mundo físico que nosotros sí podemos ver. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en el mundo espiritual está Dios. Y el mundo espiritual es real, existe e interactuamos aunque no lo veamos. ¿Sí? Y todo esto que aprendemos en la Biblia, en esto se manifiesta la fe porque esperamos que todo esto se cumpla. Porque creemos en el Dios que la Biblia enseña y en las promesas que Él nos ha hecho, que un día se van a cumplir. Si no creemos en eso, qué locura. ¿En qué estamos creyendo? Si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo y se hizo hombre y vino a este mundo para enseñarnos cómo es el Padre, ¿sí? Que entregó su vida por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, que murió en la cruz, ¿sí? Y que resucitó al tercer día y que hoy está vivo y que un día nos va a resucitar cuando hayamos muerto y que tiene un lugar para nosotros. Si no creemos en eso, dice la Biblia que somos los más dignos de conmiseración, o sea, de dar lástima. Pero sí tenemos fe y creemos que Dios lo va a cumplir, aunque todo en el mundo diga lo contrario. Aunque ahorita el mundo esté poniendo todas las trabas y están religiones juntándose, que no tiene el menor sentido, porque no creen lo mismo. Un cristiano nunca va a juntar las doctrinas con otras religiones, porque las otras religiones que no se basan en la Biblia no enseñan el Jesús que salva. Enseñan a un Jesús que es un maestro, que es un profeta, que es un iluminado, y le llaman de muchas formas, y otras le llaman peor. Hay religiones que a Jesús lo ponen como un igual al diablo, ¿sí? Como creación. Y diversas, infinidad de doctrinas que puedes inventar si no basas tus creencias en las Escrituras. Entonces, vivimos por fe, ¿verdad? Y tenemos que ejercerla, tenemos que tener acción en esto. Que lo que yo creo en la letra empiece a ser obra en mi vida y a transformarme, ¿sí? Desde todos los detalles, ¿sí?
desde lo que hablo, desde lo que hago, desde lo que pienso, ¿sí? De mis acciones, el tiempo que le dedico a Dios y a otras personas, a estar entre personas que genuinamente quieren conocer más de Dios, ¿sí? Todo eso es una manifestación de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, también hay que tener como conclusión de esta enseñanza de que tampoco se trata de que nos esforcemos mucho para lograr las cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, esta mujer se le tiene que reconocer su arrojo, que tú, ¿verdad? De atreverse a romper las reglas, de atreverse a abrirse camino y de tocarlo, ¿verdad? Pero no nos enseña que los beneficios de Dios o las bendiciones se logran por esfuerzos nuestros. Simplemente las acciones son derivadas de una fe correcta, ¿sí? Porque en agradecimiento, cuando uno sabe que ha recibido, que hemos sido sacados de las tinieblas y nos han puesto en la luz, ¿sí? Que hemos sido librados del juicio venidero, dice el libro de Hebreos, que horrenda cosa es en manos del Dios vivo. Pero horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y habla de Dios, ¿sí? Porque si alguien puede mandarte al infierno, no es Satanás. Él es un huésped. Él no manda al infierno. Es Dios que manda a los que lo rechazan, ¿sí? Entonces, hagamos que nuestra fe nos lleve a los pies de Jesús. Nos lleve a conocerlo más. A ver qué quiere, qué es lo que él anhela, qué es lo que él busca, cómo puedo participar en su plan. Si un privilegio tenemos en esta vida es poder servirle a Él de la manera correcta y con la motivación correcta, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos ilustra esa necesidad de ser intrépidos en la fe, de tener confianza plena, como esta mujer lo tuvo, ¿no? De no dejarnos disuadir por las circunstancias, ¿sí? O no dejarnos desalentar por otros, ¿sí? Porque cuando tú quieres rendirte al Dios de la Biblia, es casi una garantía que se van a burlar de ti, que te van a decir, ay, ¿para qué vas? O sea, aquí está más divertido, ¿no? O sea, ¿quién estudia la Biblia un jueves? ¿Sí me explico? O sea, es algo que pasa, pero no debemos dejarnos desalentar por eso, porque o sea, el hecho de que estemos hoy reunidos no es una coincidencia. No es solamente porque a alguien se le ocurrió y ya, sino es que somos llamados por Dios para conocer un poco más de Él. Claro que disfrutamos la convivencia y nos tratamos de ser pues de bendición unos a otros, ¿verdad? Pero también es porque queremos conocerlo a Él, o más bien principalmente nos reunimos a eso, a buscarlo a Él, a conocer la verdad. Dice la Biblia que conocerán, dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, ¿sí? Libres de la muerte, de la separación de Dios. Eso es de lo que nos liberta, ¿sí? Entonces, cuando hemos reconocido esta necesidad que tenemos de acercarnos a Dios, hay que luchar contra la adversidad. Hay que luchar contra las circunstancias que a veces no son las óptimas, ¿verdad? Pero ¿a qué nos vamos a esperar? ¿A que pase qué en nuestras vidas para buscar a Dios? Porque generalmente a uno nos pasa así. Yo tuve una pérdida muy grande y por eso me rendía a Cristo, pero no tiene que ser así, ¿verdad? O sea, ¿a qué nos vamos a esperar? Tenemos que impulsarnos y ayudarnos unos a otros, y para eso estamos aquí reunidos, ¿verdad? Dice el libro de Santiago, ya para concluir, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Sí? La humildad es delante de Dios, es la mejor actitud que podemos tener. Nada de lo que hacemos, decimos o tenemos o vivimos o logramos
es porque nosotros seamos muy capaces. Simplemente es porque Dios lo permite y te deja ver día con día muestras de toda su bondad. ¿Sí? Desde el plato que nos pone en la mesa hasta las vacaciones que me pude tomar, o la salud de mis hijos, o el trabajo que tengo, o las amistades que tengo, o lo que tú que sea que vivas, que valores en esta vida, todo es porque Él es bueno y porque Él está disponiendo todas esas cosas para mostrarse a nosotros. Y también se muestra en las circunstancias negativas, ¿sí? Porque ahí es donde ejercemos la fe con mayor efectividad, digamos, porque pues en las buenas pues todo es felicidad, pero en las malas sabemos que hay un Dios y sabemos que podemos acudir a Él y que nos debemos a Él, ¿sí? Y que todo vale la pena. Si un día estoy delante de Él, ¿sí? Y estoy en esa correcta relación, como la Biblia lo enseña, ¿qué más puede importar en esta vida? O sea, ¿qué puedo tener en esta vida que yo pueda cambiarlo por el beneficio de estar en su presencia sin fin? O sea, eternamente. ¿Sí? O sea, ni siquiera tiene sentido que valoremos demasiado nuestra vida terrenal, ¿sí? Cuando la que nos debe de preocupar es la celestial, ¿sí? Y bueno, pues con esto concluimos el mensaje del día de hoy. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.